Hablemos de cómo hacer un contrato. Un contrato, en esencia, es un acuerdo entre dos partes. Cuando a nosotros nos contratan para hacer música, diseño sonoro o básicamente brindar cualquier servicio, nosotros necesitamos dejar las condiciones claras, preferiblemente por un medio escrito, para garantizar que las cosas se van a llevar a cabo como acordamos en nuestra negociación verbal, y para proteger a las partes, tanto al contratante como a la persona que contratan, que somos nosotros. Es importante para los compositores hacer uso de este recurso, ya que no solamente formaliza nuestra actividad y la dignifica en cierto modo, sino que también nos ayuda a, como mencioné, pues a estar protegidos y que las cosas se realicen como se acordaron, porque en el mundo hay todo tipo de personas, hay todo tipo de prácticas y cuando se habla de dinero es mejor dejar las cosas claras. Como decimos aquí en Colombia, cuentas claras, chocolate espeso. Para esto nosotros usamos un contrato de prestación de servicios, que es una figura que cualquiera puede usar, cualquier ciudadano puede usar, y básicamente puedes poner ahí cualquier cosa, siempre y cuando no sea ilegal. Entonces en este video vamos a hablar un poquito sobre qué son los contratos, cómo funcionan, con qué se comen, qué deben tener y enfocar esto hacia nuestro oficio de compositores y artistas. No está de más decir que yo no soy abogado y esto de ninguna forma es una asesoría jurídica. Para este tipo de cosas, lo mejor es siempre buscar un abogado que conozca la legislación nacional e internacional, ya que cada proyecto es diferente y cada país en donde se realiza un proyecto tiene sus requisitos y cosas que debe tener su contrato. Cosas que le puedes decir a una persona con problemas mentales y a un músico. Busca ayuda profesional. No siendo más, empecemos. Este contrato que ves acá es un contrato ficticio para un videojuego ficticio, pero que ilustra las partes que debería tener un contrato de servicios de audio y o de música. Los países tienden a ser más o menos ritualistas en cuanto a sus especificaciones, en cuanto a las leyes y en cuanto a las cosas que deberían tener los contratos. Por eso es importante, como dije anteriormente, que te asesores de una persona, un abogado, ya que por lo menos este contrato que tengo aquí enfrente difícilmente podría servirme en mi país, que es Colombia, ya que aquí los contratos deben tener un montón de cosas. Este tipo de documentos serviría en países donde la ley es un poquito más, ¿cuál es la palabra?, sencilla en ese aspecto, es más cercana al ciudadano común, como en Estados Unidos. Este podría funcionar sin ningún problema, obviamente en inglés, pero uso esto porque está de forma clara las diferentes partes, sin tanta parafernalia y sin tanto relleno. Entonces, primero, título: contrato de encargo y producción de obra musical, composición de música para el videojuego Captain Kirk. Los fanáticos de Viaje a las Estrellas sabrán de esa referencia. Debe tener un título, sí, puede ser contrato de prestación de servicios, con contrato de producción musical, o bueno, lo importante es que se entienda de qué trata el contrato y que englobe lo que se va a realizar y lo que se va a acordar. Entonces, Darío Gómez, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Santa Mónica, Colombia, identificado como aparece al pie de su firma, quien en adelante se denominará el desarrollador, y por otra parte, José Angulo, ese soy yo, también mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Santa Mónica, Colombia, identificado como aparece al pie de su respectiva firma, quien en adelante se denominará el compositor, y los cuales conjuntamente se denominarán las partes, acuerdan celebrar el presente acuerdo de prestación de servicios, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. Entonces es un párrafo que introduce a las diferentes partes, pueden ser 1, 2, 3, las que sean,
pueden ir en representación de una empresa o una sociedad. Y esto hay muchas formas de escribirlo, pero básicamente se presentan las partes que van a acordar algo en este contrato, en este acuerdo. Primero, servicios. Esto es básicamente qué se va a hacer. José Angulo, el compositor, deberá componer, grabar, producir, mezclar y entregar 4 pistas, totalizando un mínimo de 6 minutos y un máximo de 7 minutos de duración de música original, pistas, para el videojuego Captain Kirk, el juego. Sujeto a decisiones creativas del compositor y Darío Gómez, el desarrollador, durante el proceso. La lista de pistas específicas consiste de el tema principal, tema de la cueva de hielo, tema de batalla y tema de victoria. Entonces, muy claro, muy conciso lo que hay que hacer. Entonces, hay que tener en cuenta que se pone componer, grabar, producir, mezclar y entregar. Esto garantiza que lo que sea que hagas, lo hagas completo. Que lo que compongas esté listo de principio a fin. En cuanto a la duración, aquí puse un mínimo de 6 minutos y un máximo de 7 minutos. Obviamente se puede también poner la duración específica de cada pista, sería lo ideal. Y algo importante es que en este ejemplo, al ser tan poquitas las pistas, pues sin problema se pueden poner aquí dentro del contrato. Pero otra práctica, y especialmente cuando son pistas que son, o tracks que son muy largos en cuanto a la cantidad que hay que hacer, se pueden anexar en un documento. Y aquí se hace referencia a ese documento aquí en el contrato. Entonces la lista de pistas referenciadas en el documento anexo se podría poner. Y ahí sí, en ese documento pues pones todo lo que puedes poner, más especificaciones. 2. Requerimientos de entrega y fechas. Esto es importante porque normalmente el compositor, como decimos aquí jocosamente, como que lleva del bulto en este aspecto. Muchas veces uno le pone los deadlines, como que tienes que entregar esto tal fecha, tienes que hacer esto para este día. Pero al desarrollador nunca se le pone una fecha límite para revisar y para darte feedback. Entonces eso puede lastimar muchísimo el proyecto, ya que o se van a fallar los deadlines o vas a hacer las cosas muy apretado en cuanto al tiempo y no va a ser la misma calidad del trabajo que vas a entregar. Además que el hecho de que tú le envíes una propuesta o una primera versión de la música al desarrollador o director y que es en un estado de espera para recibir sus feedback, hace que de una forma u otra tengas que tener cierta disponibilidad para recibir sus comentarios y para trabajar sobre ellos. Esto se traduce en tiempo y el tiempo se traduce en dinero, ¿sí? Entonces es bueno acordar esto desde el principio. Y si se falla esto, digamos, aquí se podría poner el desarrollador contará con 3 días a partir de la entrega del producto o de la pista para dar su retroalimentación. Y en el caso de que se fallen esas fechas, incurrirá una penalidad de tanto por ciento según el valor final del contrato, porque son días que estás poniendo tú a disposición de la otra persona. Entonces es algo que se puede poner, o también pues simplemente poner las fechas específicas en cuanto te deberá dar el feedback. Entonces el tiempo vale y es algo que todos debemos entender, incluido el desarrollador o desarrolladora, que normalmente son personas que conocen del negocio y conocen del tiempo de las personas. Entonces, el compositor deberá entregar el primer borrador para consideración para el 25 de marzo de 2021 y el desarrollador deberá proveer retroalimentación de la pista tema principal, la misma que puse acá, al compositor para el 30 de marzo de 2021. 5 días se le puso acá. El compositor debe realizar los cambios, de ser necesario entregar la mezcla final de audio
en el formato acordado para el 10 de abril de 2021. Esto lo puse así porque muchas veces cuando hay, depende de cómo esté organizado el proyecto, hay tracks y temas que son más primordiales que otros. Entonces, si van a sacar una publicidad para el juego o un vertical slice, prototipo, demo, como le quieran llamar, pero solamente vamos a necesitar el tema principal. Entonces, bueno, listo, vamos a concentrarnos primero en sacar el tema principal y después podemos sacar los otros. Entonces, luego, el compositor deberá proveer los borradores de las pistas restantes para consideración del desarrollador para el 30 de abril. El desarrollador deberá proveer la retroalimentación para el 5 de mayo. El compositor deberá realizar los cambios de ser necesario, entregar las pistas mezcladas de audio finales en el formato acordado para el 25 de mayo de 2021. Entonces, todo tiene fecha, tanto las entregas como las revisiones. Sin embargo, puse esta salvedad acá de que estas fechas podrán ser modificadas de común acuerdo entre las partes. Si sucede algo, si el desarrollador tiene algún problema, se puede dialogar y se puede decir, podemos extender las cosas 1, 2, 3 días y pues dar espacio al diálogo ahí. 3. Compensación o tarifa del paquete. La compensación será una tarifa de 3 pagos por un total de X cantidad de dinero e incluye todos los costos de composición, grabación, producción, mezcla y entrega de las pistas. Esto es para que evitar cobros extra que no estén previstos antes y darle tranquilidad a la persona contratante de que con el dinero de que te da ya tú te comprometes a entregar todo finalizado. Y bueno, tanta cantidad de dinero a ser entregado para el 10 de marzo de 2021 como un pago adelantado por la pista del tema principal. Siempre es bueno cobrar una parte por adelantado, ¿sí? Para que no estés tú trabajando y invirtiendo todos tus recursos propios. Al recibir tú un dinero por adelantado, puedes trabajar más tranquilo y puedes también ver como el compromiso de la otra persona para honrar este contrato. Luego, tanto dinero para ser entregado el 25 de marzo después del recibo de la pista del tema principal e incluye el pago de la tarifa, alentado de la tarifa por las pistas restantes, tema de la cueva, tema de hielo, tema de victoria, y un tercer pago para ser entregado después de que envíes el resto de las pistas. El compositor deberá enviar una factura por medio de un email al desarrollador al correo gomezdario@email.net. Si PayPal es acordado como el servicio de transacción de los pagos, un monto adicional del 3% será agregado a cada monto del pago, totalizando tanto, tanto y tanto respectivamente por cada uno de los pagos. Y lo mismo aplicará para cualquier servicio que requiera una comisión extra y el cálculo se realizará de manera acorde a las exigencias de cada plataforma. En cualquier caso, el contratante deberá asumir los costos que cualquier plataforma de pago exija como adquisición de ganancias. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces los contratantes ponen, listo, te pago y hacemos los pagos por Wise, o por PayPal, o por Western Union, o por Pioneer, cualquiera de estas plataformas de pago. Pero esas plataformas siempre cobran una comisión. Entonces, si el contratante te está ofreciendo o te está exigiendo más bien que usen cierta plataforma por su comunidad y por sus propios procesos, ¿por qué tú como contratante tienes que pagar por la comodidad del otro? ¿Sí? Tú le puedes decir, no, págame transferencia directa o págame por el método de pago que más te sirva a ti como compositor, que te cobre la menor cantidad de comisión posible o qué sé yo, ¿sí? El punto es que cuando la persona está escogiendo un método de pago por X o Y razón, tú no deberías cargar con el peso administrativo. Obviamente, sobre esto puede haber debate, puede haber personas que estén de acuerdo o no, y también es algo que tú mismo puedes evaluar dependiendo
del negocio que estén haciendo y dependiendo de la persona con quien estés haciendo el negocio, ¿sí? Y pues obviamente hay compañías que tienen políticas muy, 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 muy estrictas en cuanto a esto. Entonces, todo está sujeto a evaluación. Pero lo pongo acá porque es algo que vale la pena que tengas en cuenta. Cuarto, crédito en pantalla. El compositor recibirá el crédito en la pantalla en una sola tarjeta de la misma duración, fuente y tamaño del desarrollador y compartirá el mismo formato, es decir, los créditos finales, que el desarrollador. El crédito de la pantalla del compositor se leerá de la siguiente manera o su equivalente en el idioma en que se presenten los créditos. Music by José Angulo o música por José Angulo, etc. Esto se pone en el contrato. Yo sé que parece chistoso y esto es algo que sí es muy propio de nuestro quehacer, ¿no? Con esto, ¿qué sucede? Te evitas el malestar de que te pongan cosas como musicalizado por, ¿ya? Cuando tú no hiciste una musicalización, sino que hiciste una composición. O pongan sonido porque por alguna razón hiciste todo el sonido. Si es así, deberían darte crédito de diseñador sonoro, crédito de director de audio y crédito de compositor por separado. Son cosas que tú puedes acordar acá. Además que a veces ponen el nombre como quieran o lo ponen así chiquitico allí al lado del asistente que traía los títulos. Ahí ponen al compositor. Y eso a ti no se ve bien ni te sirve tanto si vamos a hablar de créditos. Quinto, derechos de autor. El compositor deberá poseer todos los derechos de las pistas y por lo tanto deberá tener derecho a recolectar el 100% de las regalías de comunicación pública de la obra directamente desde la o las organizaciones relevantes de derechos de autor. El compositor tiene derecho a distribuir y vender pistas en asociación exclusiva con el juego con fines de lucro en tiendas de música online, es decir, iTunes, Spotify, Amazon, Bandcamp, etc. Esto aquí es un asunto, no quiero decir delicado, pero que sí, o sea, todo aquí puede ser delicado, pero este asunto como tal puede tener o generar cierto tipo de discusión, ya que el desarrollador, al mandarte a hacer el juego y al contratarte para para hacer la música para su juego, debería tener derecho al menos a un porcentaje de estas ganancias porque tú vas a estar vendiendo la música bajo el nombre de su juego, ¿sí? Cuando venden la música de Halo, no sé cómo se haya hecho ese negocio, pues al ser un juego AAA seguramente pues fue un buyout que es lo que se ve mucho en la música para videojuegos. Un buyout es que cedes todo, o sea, te pagan un dinero y cedes todo, ni regalías ni nada, pero digamos que no. El estudio o la persona contratante debería poder recibir parte de esas ganancias. Si no fuera por el juego, muy probablemente tú no venderías esa música. Hay que decirlo. Porque así como tu música es excelente, hay muchísima música allá afuera que también es excelente, mejor o peor que la tuya. Muchas veces es el juego o la película, la cosa con la que está asociada esa música, la que genera las ventas de ella. Esto también se pone de esta forma principalmente cuando son juegos independientes, ya que rara vez cuentan con los recursos para pagar todo el valor de la música o lo que debería valer. Digamos que tú estás cobrando $1,500 el minuto, pero te dicen, loco, te podemos pagar $500 el minuto. Entonces puedes buscar formas de compensar el pago de ese dinero que no te están pagando por derecho al derecho, ¿sí? de entrada. Puedes buscar recoger ese dinero por otras formas. La forma más popular es a través de distribución. Y es importante que la persona o el desarrollador entienda que al dejarte las regalías de la comunicación pública de la obra, no va a perder ningún tipo de derecho o de capacidad de distribuir o de usar el juego como quiera, porque muchas veces ese es un miedo que tienen. El asunto de los derechos de autor es una ciencia
totalmente lo suficientemente grande como para estudiar una maestría sobre eso. Estos son los derechos patrimoniales, que son varios y se diferencian de los derechos morales, que también son varios, están subdivididos. El derecho patrimonial es lo que habla principalmente de la explotación monetaria de la obra, que está derecho de reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, seguimiento. Vale la pena que los revisen porque es un asunto interesante y que es pertinente para nosotros. Pero lo que quiero decir es que cuando te pidan que cedas todos los derechos, obviamente es cobrar más por la música. Un cálculo sencillo es proyectar, bueno, ni tan sencillo, pero es un cálculo que se hace, es proyectar lo que podría ganar esa música en estas plataformas y cobrar ese dinero aparte, ¿sí? Cobrarlo de frente. Y ya el desarrollador o el estudio puede estar tranquilo que pueden explotar esa música y ese material como quieran. Sin embargo, para que no haya confusión en cuanto al uso de los derechos, tú puedes poner otro ítem acá que diga lo siguiente: derechos del desarrollador. El desarrollador deberá tener licencia perpetua e irrevocable para usar las pistas en conexión con cualquier y toda explotación del juego y su propiedad intelectual asociada en todo medio de comunicación, incluyendo publicidad y promoción del juego. Todos los derechos de este acuerdo son asignables por el desarrollador a un distribuidor. Sin embargo, el desarrollador seguirá siendo el principal responsable de las obligaciones derivadas de este acuerdo. Aquí tú le estás diciendo, tranquilo Bobby, tranquilo, no va a pasar nada, vas a poder usar tu juego como quieras, vas a poder distribuirlo, vas a poder usar material publicitario, entre otras cosas. 7. Garantías y representaciones. El compositor garantizará que las pistas no violarán ningún derecho de terceros y estarán libres de plagio y que no habrá gravámenes sobre las mismas. El presente contrato se suscribe de mutuo acuerdo entre las partes en la fecha día de marzo del día 20 del año 2021. Firma el compositor y firma el desarrollador. Aquí tú lo que le estás diciendo es básicamente, tranquilo, no voy a plagiar nada, la música va a ser 100% original, no vas a tener problemas sobre eso. Algo que no está acá y que debería estar son las penalidades. ¿Qué sucede cuando una de las partes incumple el acuerdo? Una multa económica, de cuánto por ciento, que se considera un incumplimiento de alguna de las partes, en fin. Y también se puede poner un ítem que diga que la música de este proyecto se va a utilizar solamente en este proyecto. Eso es para que no vengan y saquen la secuela del juego y vamos a usar la música de la parte 1 y no, ¿cómo así? O sea, nuevo proyecto, nuevo acuerdo. Lo mismo se puede poner en el asunto de la explotación de la música en formato de discos o conciertos, etc. Si se quiere realizar un disco de la música, eso será una negociación totalmente nueva. Lo puedes poner de esa forma y no habría lío. Entonces, como dije, este es un formato que es bastante sencillo, pero repito, siempre es bueno que lo mire un abogado y que complemente esta información con las cosas que puedan estar faltando, que seguramente las sabrán de acuerdo a la legislación de cada país. Sin embargo, creo que sirve como una buena introducción para que te des cuenta de las cosas que puede y que debe tener una negociación, y son las cosas que tú debes tener en cuenta también cuando estés negociando verbalmente para un proyecto. Espero que esto les haya servido. Si tienen dudas, en los comentarios vayan a la descripción del video, se van a encontrar cosas muy chéveres e interesantes ahí. Y
Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita y todas esas cosas chéveres que pide la gente cuando hace videos, ya que me di cuenta que al menos un 90% de las personas que ven estos videos no están suscritos. Entonces los invito a que lo hagan y no siendo más, sigan siendo felices y disfruten del viaje. Chao.